Andy, recientemente, hace más o menos una semana, el Banco Central puso en circulación su informe preliminar de la economía dominicana de los primeros 6 meses del año. Las acciones previas a ese informe pues denotaban que lo que venía en ese informe, en ese segundo trimestre del año, que consolida el primer semestre del año, pues era claramente una desaceleración económica. Para el primer semestre, el Banco Central publicó una tasa de crecimiento del 4%, 3.95, 98%, pero lo que implica que para el segundo trimestre la tasa de crecimiento fue de 2.7%, para una economía que venía creciendo en el orden del 7, 6.80, en los últimos trimestres, claramente que fue como una desaceleración un poco abrupta, ¿verdad? Esta desaceleración fue explicada principalmente por el sector construcción. Cuando nosotros vemos el peso del sector versus el crecimiento que observó este sector, entonces claramente se nota que el sector construcción fue, yo creo que uno de los jugadores principales en este sentido, porque si tú, por ejemplo, tomas los sectores más grandes de la economía, ¿verdad? La mitad del Producto Interno Bruto la explican 6 sectores, de los más o menos 16 subsectores que nosotros generalmente analizamos. Son el sector construcción, que es más o menos el 10.5% del tamaño del Producto Interno Bruto, el sector de hoteles, bares y restaurantes, que está el sector turismo y además está dentro de ese hoteles, bares y restaurantes el sector claramente de bares y restaurantes, el sector transporte es otro sector importante de la economía, el sector de inmobiliario y alquileres. Vamos a ver que hay una interrelación entre estos sectores que obviamente que explica esto de que la caída del sector construcción, cómo ha sido obviamente su spillover en otros sectores de la economía. Y luego claramente pues el sector comercio es otro sector que es importante. Estos sectores explican más o menos el 50% de lo que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y por otro lado, entonces ya están administración pública, educación, salud, industria de alimentos, etcétera. Un sector que mostró un desempeño favorable y es grande es el sector de hoteles, bares y restaurantes. Ese sector claramente es un sector que incide desde muchos aspectos en la economía, puesto que es un gran demandante de la industria de alimentos, un gran demandante también de productos agropecuarios, impacta claramente el sector transporte, sobre todo en los temas de transporte de carga entre los productos agropecuarios y alimenticios hacia las zonas hoteleras. Tiene una demanda importante el sector energético, obviamente el sector hotel y restaurante tiene una demanda importante en el tema de energía, entonces por ende este es un sector que demanda servicios profesionales de manera también significativa y cuando se mueve este sector pues mueve, desarrolla una gran actividad alrededor y eso yo creo que también fue una de las cosas que salva el desarrollo o el desempeño de la economía en este primer semestre. Por otro lado, las remesas para el primer semestre del año mostraron un crecimiento de más del 12% en el primer semestre del año respecto al año pasado, lo que nos dice un poco que la economía internacional se ha desempeñado relativamente favorable. De hecho, hace 2 programas, en el programa anterior, que nos visitó Raúl Félix, habíamos hecho un análisis de la economía internacional y una de las cosas que se veía era ese buen desempeño que ha tenido recientemente la economía y que evidentemente nosotros lo estamos viendo en el caso de la República Dominicana, a pesar que 2 o 3 socios comerciales ahí nos están dando todavía un poquito de agua a beber. Por otro lado, el sector construcción sí, para el segundo trimestre mostró una desaceleración, o sea, una reducción, una tasa de crecimiento negativa, solamente el segundo trimestre del 10% respecto al segundo trimestre del año anterior, para que el primer semestre se ubicara en alrededor de 2.7% solamente de crecimiento para este sector. Este sector también tiene un gran impacto en el sector transporte, con el transporte de todo lo que son materiales de construcción, claramente el sector industrial, sobre todo lo que son industrias metálicas e industrias de insumos para la construcción también se ve afectado y por eso, entonces ese sector de otras manufacturas que tiene un vínculo directamente con este sector de la construcción, pues también mostró una tasa de crecimiento relativamente baja en la economía. El sector de la administración pública, que no incluye la inversión pública, sino solamente la demanda de bienes y servicios del sector público, bueno, o los pagos de salario del sector público, también mostró una tasa de crecimiento relativamente baja. Y el sector salud, interesante, el sector salud
tanto público como privado mostraron tasas de crecimiento muy bajas respecto al crecimiento que viene mostrando. El sector público mostró una tasa de decrecimiento, una tasa de crecimiento negativa, y el sector privado creo que creció ligeramente por encima del 3%, un sector que viene creciendo en el orden del 7, 8, 9% en los últimos años. Adicionalmente, el sector de comunicaciones mostró un desempeño bueno, una tasa de crecimiento aquí veo del 5.8, sin embargo llama la atención ese crecimiento del sector de comunicaciones, porque cuando tú ves todos los indicadores de comunicación, incluyendo los indicadores que mide el Indotel regularmente, inclusive el pago de los impuestos de telecomunicaciones, lo que tú has visto es que ha estado desplomándose o por lo menos creciendo a tasas muy bajas en los últimos, sí, y si miras en el último sobre año. Ese punto, si tú ves el nivel de los ingresos brutos del sector comunicaciones declarado a la DGI, tú tienes una caída. Una caída. En el primer semestre del 2017 contra el primer semestre del 2016. Entonces, es sorprendente realmente el estimado que hace el banco, porque uno no pensaría que ese sector pudo registrar un crecimiento de su PIB en términos reales, creo que como de 5.8%. 5.8%. Sí, cuando las ventas o los ingresos brutos del sector mostraron en términos nominales una caída, o sea que si lo ajusta por algo de inflación, aunque habría que ajustarlo realmente por el índice de precio del sector de telecomunicaciones, que digamos que no se movió. De todas maneras, o sea, es un resultado ahí sorprendente. Así mismo es. El otro sector que creció de manera significativa, como hace mucho tiempo ya, es el sector de servicios financieros, que creció en el orden de 8.1%. Este sector incluye tanto la banca como las AFP y también te incluye las compañías de seguro. El sector seguro es un sector que ha venido desarrollándose, que ha venido moviéndose, se mueve muy bien con el sector turismo y también claramente lo impacta el tema del sector de la construcción. Y el tema del servicio financiero, ahí el Banco Central tiene una metodología para tomar en cuenta cómo mide el sector de servicio financiero. La banca, por su lado, ha tenido un desempeño no tan favorable en los últimos meses o trimestres. Sin embargo, el tema de remuneraciones pues sí ha crecido, aunque el tema de resultado final de la banca contablemente, digamos, no ha tenido un desempeño tan favorable. Hay algo importante, Andy, yo quiero que nosotros veamos esto en perspectiva. Cuando tú analizas el crecimiento por el lado de la demanda, en el primer trimestre te das cuenta que hay un factor fundamental o dos, que fue el consumo de gobierno, que tuvo una fuerte desaceleración, que es la compra de bienes y servicios del gobierno, y la inversión total, que incluye tanto inversión pública como inversión privada. Si uno tomara las cuentas nacionales, se diera cuenta que quizá la que más pesa ahí es la inversión privada local, de todas las inversiones. Y bueno, pues tú podrías decir, wow, quizá hay un tema de expectativas que está haciendo que los inversionistas se frenen un poco, no tienen alguna incertidumbre acerca del futuro y está haciendo que frenen. Pero también, Andy, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El consumo privado, que también sufrió una desaceleración desde 5.8 hasta 3.2, me parece que fue en el primer trimestre, pero otros indicadores de consumo privado te muestran. El consumo privado está sufriendo una desaceleración y eso, cuando tú te vas a comercio, que lo estás sintiendo efectivamente, porque el primero que lo siente es el sector comercio, obviamente que hace que la programación de inversiones del mismo sector comercio que impacta al sector construcción comience a rezagarse ligeramente. En el caso del consumo privado, vemos que además los niveles de morosidad de las carteras de consumo se han incrementado de manera importante en los últimos 12 meses. Y eso obviamente le pone un freno natural a la capacidad que tiene el sector privado, a la capacidad que tiene el consumo privado de seguir endeudándose como fuente de, digamos, de energía para la economía, como fuente importante de generación de demanda para la economía como un todo. Entonces, cuando tú ves eso y tú analizas, por ejemplo, los niveles de endeudamiento de los hogares, a mí me gusta mucho, yo mido la cartera de hogares como porcentaje de la masa salarial que mide el Banco Central, pues tú te das cuenta que ha subido en los últimos 5 años de manera importante, de manera acelerada. Obviamente que eso lo que hace en el tiempo es que al aumentar la carga financiera de los hogares, claramente disminuye la capacidad de esos hogares de gastar en otros bienes y servicios. Y eso al final
tiene un spillover importante en la economía. Estamos hablando del demandante, el 68% de todo lo que se produce de los bienes y servicios en la economía, pues va a parar finalmente al consumo final, al consumo de hogares. Entonces, si tú combinas eso con el incremento de la morosidad, pues ciertamente la capacidad del sector privado de incrementar su cartera, de la banca, para que esto entonces a su vez entre como crecimiento a la economía, pues también está disminuido. Y por eso obviamente era normal que el Banco Central pues llevara a cabo esta política. Sí, mira, yo creo que hay también dos elementos que uno podría resaltar. Recordemos los años donde nosotros tuvimos unas fuertes bajas de los precios del petróleo, que a su vez implicaron fuertes reducciones en los precios de venta de los combustibles en las estaciones de expendio. Eso le permitió a las empresas y a los usuarios de esos insumos para el transporte disfrutar de un excedente importante de recursos que pudieron destinarlo a más gasto de inversión en el caso de las empresas o a más gasto de consumo en el caso de los hogares. Yo recuerdo que en un momento estábamos hablando de unos ahorros de 55.000 al año completo, 55.000, 60.000 millones de pesos, que sin lugar a duda tú compras la misma cantidad de combustible, pero te sobra ahora ese dinero y tú tienes más cantidad de dinero para comprar otros bienes y servicios. Este año, a diferencia del año 2015, a mediados del 2015 empezó una brusca baja de los precios de los combustibles y se mantuvo hasta bien entrado el final del segundo semestre del año 2016. Este año 2017 hemos tenido ciertos repuntes de los precios de los combustibles y eso se ha transformado en un alza de precios cercana al 10-12% en las estaciones de expendio. Eso quiere decir entonces que dinero que estaba yendo a ser gastado en otros sectores de bienes y servicios regresó parcialmente a las estaciones de expendio de combustible y en consecuencia pudo haber reducido la demanda, por ejemplo, en determinados renglones del comercio. Si uno, por ejemplo, observa la descomposición del crecimiento de las ventas declaradas por las empresas de expendio de combustible, las empresas que venden vehículos, los supermercados y otros comercios, uno encuentra, por ejemplo, que la venta de combustible creció 20.5% en términos nominales. No solo, eso no se debió fundamentalmente a un aumento del consumo real, sino que hay un efecto precio y hay un efecto de consumo. Las dos, efecto precio y efecto cantidad, los dos subieron. Porque la gente consumió más combustible, pero también tuvo que pagar un precio más alto y eso hasta cierto punto extrae recursos que estaban yendo a parar a otros sectores. Pero la venta de vehículos, por ejemplo, estuvo relativamente lenta en el primer semestre del año, apenas creció en términos nominales 3.11%. Si tú corriges por devaluación del primer semestre de este año 17, primer semestre del año 16, prácticamente quiere decir que el crecimiento real de las ventas de vehículos se quedó sin crecimiento, fue cero. Supermercado. Bueno, el supermercado, todo el mundo sabe que el supermercado es lo primero que lo último que tú dejarías de gastar, porque tú no vas a sacrificarte mucho en la compra de alimentos. Esas ventas crecieron 6.7% en términos nominales, con una inflación de 2 y pico por ciento, hay un crecimiento real significativo de más de 4%. Ahora, otros comercios, ahí ya usted tiene ferreterías, etcétera, tiendas de vestidos, tiendas de electrodomésticos, etcétera, sufrieron una caída de 0.17%. Tú dirás, bueno, pero eso es casi cero. Bueno, pero en años anteriores había venido subiendo y empujaba mucho las ventas del comercio. O sea, lo que disparó las ventas del comercio en casi un 5%, en el primer semestre del año fue fundamentalmente combustible y segundo la fortaleza del sector de supermercados que se mantiene firme y tiene un peso
también significativo. El otro elemento, ya aquí el que tú planteabas, de el impacto que tiene en la demanda agregada el gobierno. El gobierno, aunque no es la actividad predominante de la economía, hay unos vasos comunicantes intensos con entidades privadas, con el sector privado, y cuando el gobierno por alguna razón se contrae o se aguanta o se desacelera, algún tipo de repercusión, como se ve en los modelos típicos keynesianos, tiene sobre la actividad económica. Y cuando uno ve la descomposición del gasto, la variación del gasto en el primer semestre del año, tenemos por ejemplo que el gasto corriente subió 3.7%, o sea, un poquito por encima de la inflación. Ahí hay gasto que tiene denominación en dólares, intereses en dólares, que está dentro del gasto corriente, y por lo tanto quizás en términos reales el gasto corriente del gobierno se mantuvo prácticamente constante. El gasto de capital, por su parte, cayó casi un 6%, en términos nominales, 5.6%. Entonces, esa lentitud, pegajosidad que uno ve del gasto en este año de subir, hay que tratar de dilucidar si fue una actitud deliberada del gobierno, porque las recaudaciones, sin lugar a duda, tuvieron un buen desempeño, subieron más de un 12%. Entonces, si tú tienes que tus ingresos te suben en 12%, pero tu gasto apenas te está subiendo el gasto total 1.9%, tú dices, era que el gobierno quería mandar una señal de un compromiso de consolidación fiscal adicional, de tratar de reducir el déficit, creando quizá espacio para el segundo semestre del año. Es algo que todavía no está muy claro, pero no hay duda de que hubo un fuerte esfuerzo fiscal en el primer semestre del año que se tradujo también y puede haber contribuido a desacelerar tanto el consumo público como la inversión pública. A todo eso hay que agregar factores políticos que pueden haber incidido. Uno no tiene elementos de juicio de tipo cuantitativo, ni tiene encuesta de cualificación del proceso de toma de decisiones de la inversión privada, pero vista experiencia de otros países, cuando hay perturbaciones políticas que generan incertidumbre en los agentes económicos y especialmente motivan a los espíritus animales de los inversionistas a guardarse dentro de los closets hasta que las cosas se aclaren, pueden haber tenido una repercusión negativa en los niveles de inversión, a pesar de que fue un periodo de cierta estabilidad de las tasas de interés, incluso con una tendencia a la baja, que uno quizás hubiese pensado, bueno, las tasas de interés están comenzando a bajar, pero vamos a ver el repunte privado. No lo hay. Y no hay duda de que toda esta crítica dura al gobierno a raíz del acuerdo de lenidad que firmó la empresa Odebrecht el 21 de diciembre con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, todo lo que se derivó a partir de ese momento en América Latina y especialmente también en República Dominicana, que es uno de los países que se encuentra envuelto en este proceso, y lo que se derivó de ahí, de todas las protestas de diferentes grupos de la sociedad dominicana, en el sentido de exigirle y reclamarle al gobierno una política más agresiva frente a las actividades de corrupción. Eso puede haber, sin lugar a duda, motivado un aumento de los niveles de incertidumbre, y eso generalmente está asociado con menores niveles de inversión. Aunque lo interesante es ver que quizás esa inversión que se desacelera es inversión nacional, porque al mismo tiempo vimos un repunte de la inversión extranjera que quizás está viendo más positivamente a la economía dominicana de lo que nosotros internamente la vemos. Aquí puede haber un problema de asimetría de información. Alguien podría decir, no, Andy, lo que pasa es que el nacional maneja más información que el extranjero, y en consecuencia el extranjero es más olímpico en el proceso de tomar decisiones de dónde invertir. Bueno, pero quizás también, y es algo que el nacional no ve,
el extranjero no solo está viendo Dominicana, está viendo 20 o 30 países y está comparando y dice, bueno, pero por lo menos la economía de ustedes está creciendo, con estabilidad, más o menos hay un gobierno que está haciendo un esfuerzo fiscal, lo que estoy viendo en el continente son muchas promesas de ajuste, Macri en Argentina me está hablando de muchas reformas, pero todavía el déficit está allá arriba, está ahogado porque tiene 5.5 millones de empleados públicos que le dejó la Kirchner y no sabe cómo enfrentar el problema del impacto de nómina que tiene eso. En consecuencia, en vez de yo irme a Buenos Aires a invertir, me voy para Santo Domingo. Entonces, el internacional maneja ese tipo de data, está viendo lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Chile, que se están poniendo en tela de juicio algunas reformas, y entonces ellos analizan un panorama y dicen, bueno, pero en ese entorno pesimista de América Latina, yo veo a Dominicana relativamente como un punto luminoso, aunque no tan brillante como antes, pero sigue siendo un punto luminoso en la región, y entonces quizás eso puede explicar ese crecimiento fuerte que vimos de la inversión extranjera directa en el primer semestre, que hasta cierto punto choca un poco con la decisión quizás de los nacionales de ser más precavidos. Quizás ellos nos están viendo menos mal de lo que nosotros aquí quizás podríamos estar viéndolo en el momento de decidir si invertimos o no. Vamos a hacer una pausa.